Participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, su edad, sexo y nivel educativo? Bueno, mi nombre completo es Licey de Los Ángeles Carballo Espino. Tengo 36 años, de sexo femenino y he cursado hasta el quinto de secundaria. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, para mí los problemas políticos, económicos y sociales en el gobierno del señor Alberto Fujimori fueron las altas tasas de inflación, el deterioro de la moneda y la discriminación a las poblaciones indígenas. Bien, segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, para mí fue efectiva sobre todo la privatización a las entidades estatales porque tuvo como que un buen resultado, pero lamentablemente tuvo un impacto negativo en las poblaciones indígenas. Entiendo. Tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, hubieron buenos programas que lograron ayudar al país, ¿no? Porque hay muchos sectores de extrema pobreza y llegaron los programas como PRONA y Juntos, que ayudaron a la gente de extrema pobreza con esos dos programas, ¿no? Y algunos más, ¿no? Como las ollas comunes. Entiendo. Cuarta pregunta. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, fueron muy buenas las medidas que tomaron en el gobierno del señor Alberto Fujimori sobre el Sendero Luminoso y terrorismo, porque como sabemos, en esos años la población vivía aterrorizada gracias a esos dos grupos criminales, ¿no? Porque habían muchos cochebombas, asesinatos, el Perú se desangraba y gracias a la decisión del señor Alberto Fujimori, el Perú dejó de sufrir y de desangrar por esos dos grupos criminales. Que hoy en día, si no vivimos el terrorismo, es gracias a su gobierno del señor. Quinta pregunta. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. Bueno, mi opinión sobre lo que él hizo de la esterilización, sé que se violaron muchos derechos, ¿no? a la mujer, pero porque no se tenía por qué violar esos derechos, porque cada quien es consciente de tener los hijos que a uno le parezca. Pero también por otro lado, yo creo que el Señor o sea, como que Él vio un bien por lo que mayormente los lugares del país que más hijos tenían eran los lugares de extrema pobreza, como las poblaciones indígenas, donde no hay mucha, como se dice, mucha buena economía, ¿no? Entonces él quizás tomó por esa opción de esterilizar, porque ¿qué pasaban? A veces las personas más pobres eran las que tenían de 6, 7, 8 hijos hasta 10, y quizás para no aumentar la delincuencia, él tomó esas medidas. Entonces yo creo que tiene su pro y tiene sus bajas. Bien, sexta pregunta. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa? ¿Y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, en el gobierno del señor Alberto Fujimori hubo libertad de expresión, no es que no hubiera, sino que lamentablemente su asesor, el señor Vladimiro Montesinos, era el que chantajeaba a los medios de comunicación para que puedan hablar bien del gobierno del señor Alberto Fujimori. No es que el señor haya violado esa ley de la libre expresión. Bien, séptima pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a cabo la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias trajo para el país? Bueno, lo que trajo abajo el gobierno del señor Alberto Fujimori fueron los actos de corrupción que se fueron presentando, ¿no? Uno de esos, gracias, no por él, sino por su asesor Vladimiro Montesinos, por los Vladivideos que salían donde él sobornaba a la gente para que puedan acceder
para él poder también acceder a todo, ¿no? Sobornaba a muchas personas del círculo de ellos. Entonces, por eso decayó el gobierno de Alberto Fujimori, y también por lo que se decía que se había comprado a las personas para poder ganar su gobierno. Bien, muchas gracias por participar de la entrevista.